Bienvenidos, bienvenidas a este programa de la sala en donde hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Luis López Guerra, quien agradecemos enormemente la generosidad de compartir con nosotros este espacio, así como sus vivencias y experiencia. Antes de entrar en esta conversación con el doctor Luis López Guerra, me voy a permitir señalar o reseñar brevemente su trayectoria profesional y académica. Él es licenciado en Derecho y también licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Asimismo, obtuvo el grado de Master of Arts in Political Science por la Universidad del Estado de Michigan y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional de España, vocal de la Junta Electoral Central, magistrado del Tribunal Constitucional de España. Asimismo, ha sido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de España, miembro suplente de la Comisión de Venecia, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, secretario de Estado de Justicia y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el área académica, pues podemos destacar que ha sido catedrático en Derecho Político de la Universidad de Extremadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, donde además ha ejercido el cargo de director del Instituto de Derecho Público Comparado. Es autor de diversas publicaciones en materia de derecho constitucional y de los derechos humanos. Estimado Luis, tienes una trayectoria impresionante. Me atrevería a decir que pocas personas han tenido, ¿no? Pues la experiencia que has tenido tú de ejercer tanto en el Tribunal Constitucional de tu país cuanto en un tribunal regional de los derechos humanos. Es realmente un privilegio el poder escucharte, el poder conocer, ¿no? Tu experiencia. No sé si podrías contarnos un poco el camino que te lleva a ambos cargos, pues no sé si alguna vez no te visualizaste como magistrado del Tribunal Constitucional, juez del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y si podrías pues comentarnos más específicamente cómo se llega a ser juez del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver, desde mi perspectiva, yo siempre he creído que el derecho pues, supone dos cosas. Por una parte, una serie de principios y reglas que hay que conocer, y por otra parte, pues tener una práctica, es decir, el transmitirlas a la realidad. Es decir, quizás el aspecto más complicado del derecho pues sea el de resolver disputas en las que pues, las dos partes parecen tener razón. Entonces, digamos que en mi carrera yo he procurado, pues por una parte, efectivamente, pues tener el mayor conocimiento posible, pues cuáles son las normas jurídicas, cuáles son las razones por las que existen y qué intereses defienden, y por otra parte, pues intentar también que estas normas efectivamente pues cobrasen realidad. Y esto me ha llevado pues tanto a un trabajo de tipo docente, académico, teórico, de publicaciones, como también en ocasiones pues a un trabajo más práctico, intentando pues llevar a la realidad estos mandatos. En lo que se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hombre, usualmente cuando se llega a ese tribunal, debido pues a la relevancia que tiene, es allá a una cierta edad, es decir, cuando se tiene una cierta carrera académica. Y de hecho el Convenio Europeo de Derechos Humanos pues tiene una serie de condiciones para convertirse en juez de este tribunal, y el procedimiento es complejo, es decir, es necesario que primeramente pues el gobierno de cada estado, cuando hay una vacante, pues tiene que convocar un tipo de concurso, es decir, hacer un llamamiento a expertos. Estos expertos entonces pues tienen que presentar sus currículums, son examinados por una comisión en cada estado, y entonces el gobierno, a la vista de este procedimiento, pues presenta 3 candidatos a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta propuesta, a su vez, es analizada por un comité
que hace un informe y por fin pues la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene que elegir a uno de los 3 candidatos previstos para el gobierno. Claro, el procedimiento es complejo, suele llevar mucho tiempo, hay que pensar que hay 47 jueces en el Tribunal Europeo, que las vacantes se van sucediendo y que hay continuamente pues, un procedimiento de selección. Es decir, lo que se intenta es que sean sobre todo pues, juristas que tengan experiencia, que tengan esta experiencia en el marco de los derechos humanos, desde luego pues que tengan, digamos, una posición académica reconocida académica y jurídica reconocida en su país. La pregunta creo que es interesante porque yo creo que la selección de los métodos de selección de jueces pues es una de las cuestiones que tiene planteado todo sistema, tanto sistema internacional para tribunales internacionales como sistemas nacionales para tribunales nacionales. Entonces, las formas son muy diversas y yo creo que precisamente esto es una de las cuestiones que tiene que plantearse cualquier régimen constitucional, cualquier tratado internacional, cómo se seleccionan los jueces, cómo se lleva a cabo el procedimiento con la mayor transparencia posible, pues para evitar todo aspecto de parcialidad o todo aspecto, digamos, de intercambio de favores entre grupos políticos. Creo que hasta el momento el Tribunal Europeo, pues estos procedimientos tan estrictos que sigue, yo creo que ha sabido mantener esta imagen de imparcialidad, de independencia de sus componentes. Hablando precisamente sobre esto, sobre la garantía o las garantías, ¿no?, de la independencia de jueces de altas magistraturas, ¿existe alguna influencia de la política nacional de los estados en las decisiones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? Bueno, es interesante una cosa. Según las normas internas del tribunal y según el convenio, hay una diferencia notable con el sistema interamericano. En el sistema interamericano, en principio, no puede participar en un caso en que sea parte su país el juez que sea nacional de ese país. Es decir, si hay un caso contra Colombia, pues no puede participar un juez si es colombiano, o si hay un caso contra México, no puede participar un juez mexicano. Sin embargo, en el sistema europeo es exactamente lo contrario. Cuando hay un caso contra un país, por una demanda, por ejemplo, contra España, pues entonces es obligatorio que tome parte el juez nombrado con respecto a ese país, es decir, el juez español. Los razonamientos pues, pueden ser de 2 tipos. Desde el punto de vista interamericano se puede decir, bueno, vamos a intentar impedir que existan presiones de tipo nacional sobre el juez nacional en el caso. Desde el punto de vista europeo, pues la perspectiva es distinta. Es decir, hombre, es conveniente que tome parte en la discusión una persona que conozca bien el ordenamiento nacional, que esté familiarizado pues, con los problemas y la normativa del país en cuestión. Es decir, que hay estos dos aspectos. A mí me parece que lo fundamental para garantizar pues tanto la independencia como la imparcialidad de un juez, lo fundamental es digamos, la garantía de su estatuto, es decir, el saber que haga lo que haga, pues no va a poder ser removido de su cargo, no va a poder ser expulsado pues por ninguna autoridad. Es decir, lo que se llama normalmente la inamovilidad, es decir, que un juez se le garantice un mandato suficientemente largo en el cual no exista absolutamente ninguna autoridad que pueda privarle de ese mandato. Hombre, a veces se puede pensar qué ocurre si un juez pues lleva a cabo actuaciones indebidas, si lleva a cabo actuaciones que incluso pues, pueden considerarse incluidas en supuestos penales. En estos casos, la técnica que prevé el Convenio Europeo es que un juez puede ser removido de su cargo, pero únicamente por el mismo pleno por el mismo tribunal, por una mayoría muy importante de votos. Es decir, que solo el mismo tribunal puede remover a uno de sus miembros. Esto debo decir que es importante porque no deja de haber ordenamientos en los que existe la posibilidad de hacer pues un juicio político, por ejemplo, a un juez, o que una asamblea parlamentaria pues pueda remover a un juez de su cargo. Yo creo que es importante 2 cosas. Uno, un mandato largo de los jueces
no hace falta que sea exactamente un mandato a vida. Hay tribunales en que el mandato de los jueces son hasta que mueren o hasta que se jubilan, pero sí un mandato suficientemente largo que dé estabilidad a los jueces, un mandato de 9 o 12 años, por ejemplo. De esta perspectiva, a mí me parece que el Tribunal Europeo está suficientemente protegido en cuanto a la independencia de los jueces, que no pueden ser removidos por nadie. Otra cuestión, desde luego, es la imparcialidad. Un juez puede ser independiente, nadie puede dar de órdenes, pero puede que no sea imparcial, que tenga preferencias por una de las partes. Aquí es muy importante, creo yo, digamos, la imagen. Es decir, yo creo que un juez debe en lo posible pues abstenerse de hacer afirmaciones, de hacer proclamaciones públicas que puedan dar la imagen de que está a favor de una de las partes. Yo creo que es un sacrificio que exige el cargo, que supone una cierta autolimitación de la libertad de expresión, pero creo que es importante que los jueces ofrezcan la imagen, la mayor imagen posible de imparcialidad y de alejamiento de las partes en un litigio. Sí, es más, en algún momento he escuchado aquí en México que pues algunas personas que están en estos cargos dicen que deberían ser como ejercicios de salida, ¿no? Como para cerrar una carrera por pues también todo el peso que trae, ¿no? Quizá el estar en una alta magistratura y el poder resolver asuntos que son de enorme trascendencia. Eh, Luis, ¿cómo está la situación de equilibrio de género en la integración del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? Eso es una cuestión que tú sabes, ¿no? Tú que conoces tanto, pues el trabajo del Tribunal Electoral en México se ha venido abonando en las últimas décadas y más aún en los últimos años con esta integración del Tribunal Electoral. ¿Cómo está esto en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? Pues en este aspecto ha habido una evolución. Originariamente en el tribunal, pues cuando empezó a funcionar a partir del año 56, 57, 59, cuando se constituyó, pues era prácticamente muy predominantemente masculino. Entonces ocurrió una cosa interesante. En cierto momento, bueno, es decir, los gobiernos, entre estas ternas que proponían, incluían hombres y mujeres o solo incluían hombres, pero en cierto momento un país, Malta, presentó una lista en las que únicamente había hombres. Entonces la Asamblea Parlamentaria pues vino a decir que por qué que cómo era posible que no hubiera mujeres en una lista. Entonces pidió al gobierno de Malta que presentase una lista que estuvieran incluidas mujeres. El gobierno de Malta insistió en que no encontraba, en un país pequeñito, y que no encontraba mujeres cualificadas, pero entonces la Asamblea decidió que no iba a pronunciarse sobre la lista si no incluía a representantes de los dos sexos. El caso es que este incidente dio lugar a que efectivamente se estableciera como regla de la parte de la Asamblea que la terna a presentar tiene que ser una terna que comprenda representantes de los dos sexos, excepto que existan razones poderosísimas para que esto no sea así. Y de hecho, pues en ocasiones se han rechazado listas porque eran de un solo sexo, no incluían hombres y mujeres. Claro, hay que pensar también que no es obligatorio que no es obligatorio el que los jueces presentados por un país sean nacionales de ese país. Es decir, si un país pequeñito, como usted sabe, pues en Europa hay países pequeños, microestados, como son pues Liechtenstein o San Marino o Andorra, pues estos estados pueden perfectamente buscar jueces de otros países y presentarlos como candidatos. El resultado de esta política ha sido que en este momento se va acercando la paridad en el tribunal. No hay una paridad todavía absoluta del 50-50, pero el porcentaje de mujeres pues ha subido bastante. En este momento debe ser pues alrededor del 30 y tantos por ciento, no creo que llegue al 40. Pero la Asamblea Parlamentaria ha dado mucha importancia a este aspecto. Hay que decir que hasta el momento no ha habido ningún presidente del tribunal que sea presidenta, es decir, del sexo femenino. Sin embargo, insisto en que dentro del Consejo de Europa, el órgano encargado de seleccionar al juez o a la juez de la terna presentada por el gobierno, pues ha puesto mucho acento en que
En tanto no se consiga una paridad clara, pues los gobiernos tienen que presentar a candidatos de ambos sexos. Y si han habido casos de países que han propuesto a jueces que no son nacionales. Sí, naturalmente ha habido, por ejemplo, pues estoy pensando, Liechtenstein, que es un estado pequeñito, pues suele proponer jueces suizos. En algún caso se ha propuesto a un juez canadiense, otro estado pequeñito, San Marino. En fin, que ha habido algunos, en principio no se requiere que sea de la nacionalidad. Hombre, normalmente, usualmente en el 90% de los casos, el 95% de los casos, pues es el país presenta candidatos que son nacionales propios. Pero ya digo, no es un requisito absoluto. Sí llama la atención ese argumento de Malta, ¿no? En este caso de que no tenía mujeres preparadas. En algún momento también algunos partidos políticos lo dijeron en México cuando pues se les obligó la cuota electoral 70, 30, 60, 40. No se decía a favor de cuál género, pero se entendía que era a favor de las mujeres que no tenían acceso a la representación o no, o era un acceso más bien simbólico. Claro, ¿cómo van a haber mujeres pues si no se preparan cuadros políticos de mujeres o si no se les da ese enfoque suficiente, pues es lógico que luego puedan traer esas consecuencias. Luis, sabemos que en Europa, pues tras la Segunda Guerra Mundial, que trajo consecuencias nefastas para el mundo entero, tras la existencia y funcionamiento de estos regímenes totalitarios, con las vulneraciones de derechos que todos conocemos, Europa inicia un proceso de integración, no solo económico, sino también jurídico. El jurídico, pues podemos decir que se inicia a partir de 1950 con la creación del Consejo de Europa, la firma del Convenio Europeo y la implantación del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En América, pues conocemos a la Corte Interamericana que también pues surge, ¿no? Tras este periodo convulso de la historia de la humanidad. ¿Podrías contarnos un poco, a grandes rasgos claros, por razón de tiempo y del espacio que compartimos, cuáles diferencias son las que tú destacarías en el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la Corte Interamericana? Sí. Bueno, yo creo que hay aspectos, digamos, organizativos y aspectos procesales. El aspecto organizativo yo creo que es importante en el sentido de tener en cuenta que el sistema europeo está compuesto en estos momentos por 46 países, son muchos, y estos países, y este sistema supone que cada país del sistema tiene un juez en el tribunal, es decir, que hay 46 jueces para 46 países y que estos jueces no solamente tienen un mandato muy largo, 9 años, sino que además tienen obligación de dedicarse en exclusiva a su cargo como jueces. Todo esto, claro, supone una diferencia con el sistema interamericano, donde el tribunal, la Corte de San José no tiene un juez de todos los países, su mandato es más corto y aparte de eso, pues son jueces que no están a tiempo completo, sino que se reúnen solamente en ciertos momentos para llevar a cabo discusiones sobre sentencias. Pero, en último término, la diferencia sería que el sistema europeo es un sistema permanente, es un sistema muy amplio, con muchos recursos y que funciona de manera continua. Mientras que el sistema interamericano es un sistema que integra, en fin, a menos países, que no están dentro del tribunal, no están representados todos los países y que actúa pues en forma, vamos a decir, intermitente, es decir, no de manera permanente. Esto hace que se trate de dos organizaciones bastante distintas, incluso de la perspectiva de los recursos. El Tribunal Europeo pues tiene, aparte de los 46 jueces, pues tiene cerca de 500 personas trabajando para él, entre letrados y administrativos, y tiene un presupuesto económico pues muy fuerte dentro del Consejo de Europa, que se acerca en ocasiones a los 100 millones de euros, es decir, es una cantidad notable. El sistema interamericano, digamos que tiene menos recursos, un sistema donde está, digamos, comparativamente infradotado con respecto al sistema europeo. Claro, esto tiene un reflejo también en el sistema procesal, en lo que se refiere a los procedimientos. En el sistema europeo, el tribunal, que funciona de manera permanente, recibe
en forma directa las demandas que vienen de los afectados, de los ciudadanos o de las personas que residen en los países miembros del convenio. Cualquier persona que resida en uno de estos países pues puede presentar una demanda por vulneración de derechos humanos al Tribunal de Estrasburgo y la presenta directamente. Sin embargo, en el sistema interamericano esto no es así. Como es sabido, pues las demandas que se presentan en el sistema interamericano tienen que pasar por el filtro previo que supone la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces, claro, esto hace que los particulares no tengan una legitimación directa para acudir al tribunal. Y ello supone, como consecuencia, que el número de casos que llegan a la Corte pues es bastante más reducido que en el caso europeo. Claro, las consecuencias en este aspecto pues son también de tipo cuantitativo. En el sistema europeo se reciben al año unas 60.000 demandas y el sistema europeo pues produce entre 1.000 y 1.500 resoluciones cada año, es decir, que hay una cantidad notable de sentencias y de autos. Mientras que la Corte Interamericana, pues por su misma situación, por el hecho de que no sea permanente, por el hecho de que no haya un acceso directo, una legitimación directa, pues emite muchas menos sentencias. Y hay otro segundo aspecto también interesante en los dos sistemas, y es que en el sistema europeo existe un órgano específicamente encargado de velar por la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo dicta una sentencia, establece que un Estado ha violado pues, un derecho fundamental, un derecho humano de una persona, y entonces pues, es necesario trasladar esa declaración a la práctica, es necesario pues, el llevar a cabo cambios legislativos o actuaciones administrativas o indemnizaciones. Entonces hay un órgano que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que se preocupa de que el Estado lleve a cabo efectivamente la ejecución de la sentencia del tribunal. Claro, en el sistema interamericano, como usted sabe, pues esto no ocurre. Es decir, la Corte dicta una sentencia, pero no hay un órgano que se encargue específicamente de vigilar el cumplimiento de esa sentencia. Es la misma Corte Interamericana la que tiene, en ocasiones, pues que vigilar que efectivamente sus sentencias se cumplen e incluso pues tiene que dictar, aparte de la sentencia inicial, pues resoluciones de cumplimiento, diciendo que el país está cumpliendo o no está cumpliendo. Claro, esto hace que el sistema interamericano tenga unas características que no son del todo negativas. Una cuestión interesante es que la comisión, la Corte de San José dicta pocas sentencias, pero son sentencias que, por lo tanto, tiene que trabajar cuidadosamente, tiene que hacer que tengan una proyección, no solamente sobre el caso concreto, sino que sean útiles pues, para todos los países miembros de la Convención. Y esto hace que las sentencias del Tribunal Interamericano sean sentencias, digamos, muy doctrinales, que tengan una densidad teórica y una proyección pues, muy considerable, mientras que el Tribunal Europeo pues, tiene que resolver sobre todo casos concretos y la doctrina del Tribunal Europeo pues, tiene que deducirse de estos cientos de sentencias que dicta. Mientras que en la Corte Interamericana hay que decir que hay sentencias muchas veces pues, muy bien fundamentadas y que sirvan no solo para el caso concreto, sino también pues, para un conjunto de casos o un conjunto de problemas que se planteen en el área del convenio. Claro, esto supone también que como es la Corte Interamericana la que tiene que encargarse de vigilar la ejecución, las sentencias de la Corte son sentencias también muy precisas en cuanto a las obligaciones de los Estados. En el sistema europeo, el tribunal usualmente declara que se ha vulnerado un derecho del convenio. En ocasiones, pues otorga una compensación económica a las partes, pero el resto de la ejecución, pues tiene que llevarlo a cabo cada Estado bajo la vigilancia del Comité de Ministros. En el caso interamericano no es así. La Corte tiene que dar a veces instrucciones muy precisas, no solamente declarar que se ha vulnerado un derecho, establecer compensaciones económicas, decir al Estado que tiene que perfeccionar su administración, que tiene que hacer cursos de formación, que tiene que hacer actuaciones, digamos, de reivindicación o de defensa o de restauración del honor de las personas afectadas. Son sentencias más precisas y son sentencias, digamos, en muchos casos muy detalladas. Esto hace que los dos sistemas, el europeo y el americano, en estos aspectos prácticos se diferencien.
el sistema europeo es muy casuístico, resuelve el caso concreto. El sistema, en el sistema americano, la Corte, pues ya digo, hace sentencias con grandes fundamentos teóricos y muy interesantes desde una perspectiva académica. En estos aspectos, aunque las dos Cortes obviamente pues persiguen defender derechos humanos, pues los sistemas que siguen, los procedimientos, pues son a veces muy diferentes. Has tocado dos temas que siempre me han llamado la atención, ¿no? El acceso directo del individuo. Me acuerdo de aquella tesis doctoral de Laura Alicia Camarillo, de Tijuana, que tocaba ese asunto, ¿no? Y si era oportuno o no traerlo para América, claro, con todo lo que pueda generar también en saturación de un órgano, como tú has mencionado de la Corte Interamericana, que no funciona de manera permanente. Si no me equivoco, en Europa, con el protocolo 11, cuando se abre el acceso directo, el tribunal pues, entra a funcionar también de manera permanente, y el comité de ministros que se encarga de esto, ¿no? De hacer efectivas las sentencias que emite el tribunal. ¿Qué pasa con aquellos países como Rusia que renuncian o son expulsados del Consejo de Europa, ya aquí ya no hay un control por parte de este comité de ministros? Bueno, el caso de Rusia es interesante porque ha habido casos similares en el caso interamericano. ¿Qué ocurre cuando un país es miembro del convenio, cuando hay demandas contra él y el país se retira? Bueno, aquí hay una fase de transición, es decir, un país se retira del convenio, deja de ser parte del convenio, pero mientras era miembro del convenio, pues hay una serie de demandas que se han presentado contra él y de las que era responsable. Un Estado es internacionalmente responsable de sus actos y, claro, un Estado no puede decir a partir de ahora dejo de ser responsable no solo de mis actos futuros, sino también de actos pasados cuando el convenio está en marcha. La solución es obviamente que la responsabilidad internacional se extiende por lo menos hasta el momento en que el Estado se retira del convenio. Y en el caso europeo, pues aunque Rusia se haya efectivamente retirado del convenio, mientras era miembro del convenio incurrió en una serie de responsabilidades y había una serie de casos planteados contra Rusia. Entonces, esos casos anteriores a la retirada de Rusia son casos que tienen que resolverse y de los que Rusia es responsable. Es decir, la fase transitoria, hay una fase en la cual un Estado, aunque no sea miembro de un convenio, pues ha asumido obligaciones y ha asumido responsabilidades. Claro, digamos que puede parecer un poco contradictorio que un país tenga que estar sometido a un convenio al que ya no pertenece, pero hay que pensar que pacta sunt servanda. Entonces, es posible que yo me compre un coche y que en cierto momento ya no me guste el coche, pero obviamente tengo obligación de pagarlo. Es decir, se ha incurrido en una serie de responsabilidades que tienen que cumplirse. Esto ya digo que en el caso europeo, el caso ruso pues ha sido últimamente bastante, digamos, sorprendente en el sentido de que, por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria eligió, pues hace pocos meses, eligió un nuevo juez ruso propuesto por el gobierno ruso. A partir de iniciarse la guerra de Ucrania, pues ha habido un movimiento en el cual tanto las autoridades del Consejo de Europa han considerado que Rusia no podía ser miembro del Consejo y, por otra parte, la Federación Rusa ha considerado que no era conveniente o que no quería ser miembro del convenio. Pero, mientras tanto, los casos presentados contra Rusia hasta el momento se están resolviendo por el tribunal. Es decir, que hay unas obligaciones que tienen que cumplirse. Y yo digo que el caso interamericano también ha habido en su caso retiradas de estados, pero eso no afecta a la responsabilidad internacional derivada de firmar un convenio. Exacto, sí, pienso en los países de América Latina, ¿no? Que están ahora deviniendo en dictaduras y que están siendo expulsados, bueno, que han sido expulsados en su momento o que están renunciando a la OEA y también a la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? También debemos vernos en ese espejo en la región. Ahora, otro también aspecto que me llama la atención, abusando de tu tiempo, es el margen de apreciación, ¿no? Que es muy recurrido en el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Pues yo encuentro que en algunos casos como que lo ha utilizado, pero como por debajo de la mesa, como Castañeda Guzmán, donde dice los países pues tienen como un margen para decidir si regulan o no candidaturas independientes, aunque no lo llega a mencionar expresamente. ¿Crees que debería o sea, que la Bueno, Corte es que Interamericana debería tener un uso más ácido del margen de apreciación?
Es que hay que tener en cuenta los dos contextos. Cuando se aprueba el Convenio Europeo en 1950, pues lo firman países, pocos países, que además tenían regímenes políticos y constitucionales muy similares, que muchos de ellos, pues eran Holanda, Bélgica, Reino Unido, eran los países escandinavos, eran democracias consolidadas, y durante mucho tiempo ante el tribunal no se plantearon violaciones graves de derechos humanos. Se trataba de regímenes, ya digo, constitucionales en los que el Estado de Derecho pues, había estado vigente mucho tiempo o se había restaurado con cierto éxito, como en Italia o en Alemania. Y entonces, por decirlo así, hasta los años 70 el Tribunal Europeo se ocupó en gran parte de cuestiones de detalle, es decir, cuestiones que no suponían graves violaciones de derechos humanos y, por tanto, al tratarse de cuestiones de detalle, pues se dejaba un cierto margen a los estados, es decir, bueno, esto afecta a los derechos humanos, pero no se trata de vulneraciones graves o masivas. El caso interamericano, como es conocido, pues es una situación distinta. Son países en los que existían pues, problemas considerables de violencia interna, de disidencia, de tradiciones autoritarias. Y entonces aquí el Tribunal Interamericano yo creo que desde el principio quiso dejar claro que en estas cuestiones graves, en estas cuestiones de violación de estados, de derechos, los estados tenían que atenerse a la interpretación, tenían que atenerse a una interpretación rígida del convenio, a una interpretación estricta del convenio dictada por el tribunal. Es decir, que eran cuestiones que se planteaban, por ejemplo, estoy pensando pues las famosas cuestiones derivadas de desapariciones de personas, por ejemplo. Yo entiendo que el Tribunal Interamericano insistiera mucho en que había que seguir estrictamente su jurisprudencia y que los estados en estas cuestiones pues no tenían un margen de apreciación. Es decir, que había que seguir estas directrices del tribunal pues de una forma, digamos, muy directa y muy estricta. A mí me parece que, dado los problemas planteados en los dos sistemas, se puede comprender que el sistema europeo, por lo menos al principio, pues se diera un mayor margen a los estados, también teniendo en cuenta que en Europa existe o existía o en fin sigue existiendo la pretensión de integración, y la integración pues supone la confianza mutua entre los sistemas de los diversos países. Esto ha hecho que, digamos, el Tribunal Europeo en esto, pues, digamos, tenga una mayor confianza en los tribunales nacionales y les deje este margen de apreciación. En el caso interamericano, pues este movimiento de integración es mucho más débil, existe, pero es mucho más débil. Los problemas con los que se ha enfrentado la Corte han sido en muchos casos más graves que en el caso europeo, y entonces la Corte pues, ha preferido el ser bastante rígida y bastante decisiva en lo que se refiere a sus sentencias. De forma que esta cuestión del margen de apreciación en gran parte no es una cuestión teórica, sino es una cuestión que deriva del contexto en que se mueven los dos ordenamientos. También a mí me parece que en el supuesto de que en el caso europeo, como es posible, se empiecen a plantear cuestiones de violaciones graves, masivas de derechos humanos, pues el tribunal en estos aspectos, el Tribunal Europeo, tendrá que matizar su doctrina del margen de apreciación y decir que en estas cuestiones pues no cabe el que los estados tengan un margen de discrecionalidad, sino que hay que seguir pues, unas directrices que garanticen la vigencia de estos derechos. Pero por el momento, ya digo, el sistema europeo se ha encontrado, creo yo, con menos problemas, con cuestiones menos graves que el sistema americano por el momento. Poco a poco van apareciendo cuestiones muy graves y yo creo que en este aspecto pues, el Tribunal Europeo tendrá que matizar su doctrina del margen de apreciación. Y ahora, siguiendo este hilo, en el ámbito de lo electoral, a mí me han llamado la atención algunas sentencias del Tribunal Europeo que, parecerían bastante conservadoras si las vemos desde la perspectiva de lo que se ha venido resolviendo por el Tribunal Electoral. Me refiero, por ejemplo, a Hirst contra el Reino Unido, el voto de personas en prisión, en donde el Tribunal Europeo pues resuelve a grandes rasgos que lo que no pueden existir son prohibiciones generales en cuanto al ejercicio de los derechos políticos impuestas por el legislador que no, que no pasen, ¿no?, por la revisión de los jueces en el caso por caso, si no me equivoco, pero que el Tribunal Europeo no se llega a pronunciar sobre la racionalidad de mantener una medida, pues si podríamos decirlo así, decimonónica, ¿no?, de casi
indignidad de participar en los asuntos políticos y sin ver la finalidad de la prisión, que es la reinserción, ¿no? También me llama la atención aquel otro caso contra España, Méndez Pérez, en donde pues se considera que una lista de partidos exclusivos de mujeres pues se consideraba que podía violar el principio de igualdad, no, aunque creo que ahí no entró, no sé si entró en el fondo el Tribunal Europeo, no me acuerdo ahora bien. En cambio aquí en México pues encontramos un tribunal electoral que dice todas las personas en prisión preventiva tienen derecho al voto, pues por presunción de inocencia, que probablemente se vaya a pronunciar también sobre el voto de las personas ya condenadas, que también establecido que la paridad puede ser copeteada, ¿no? Más mujeres que hombres en los órganos colegiados, y que pues también ha abierto la puerta para que pueda existir una lista exclusiva de mujeres. ¿Crees que la posición en Europa en ese sentido es más conservadora, más tradicional que la que se lleva aquí en América con relación a esos temas? Bueno, en América, en México específicamente. Claro, hay que distinguir dos cosas. El Convenio Europeo es un mínimo, es decir, establece unos mínimos que se entiende que tienen que ser completados por los estados. Es decir, los estados pueden conceder más derechos de los que tiene el convenio. Pero el convenio como tal, y hay que pensar que es del año 1950, pues establece como un mínimo común. Claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, en materia electoral? Pues en materia electoral lo que dice es que los estados tienen que celebrar elecciones periódicas, pero no dice mucho más. Claro, esto supone que los estados pues, se encuentran con un margen de apreciación, se encuentran con una discrecionalidad pues, muy considerable. Y esto hace que el tribunal, cuando entra a considerar cuestiones electorales, lo que verifica es que si existen estos requisitos mínimos, es decir, estos requisitos de que exista pues, libertad de presentarse de candidatos, libertad por parte de los contendientes de expresar su punto de vista, que exista un cálculo, digamos, racional de los votos, pero no puede ir mucho más allá. Sin embargo, hay aspectos, por ejemplo, en lo que se refiere al caso Hirsch contra Reino Unido, en que el tribunal pues entra a considerar algo más, viene a decir, bueno, aquí realmente hasta qué punto tiene sentido que a una persona se le prive de su derecho al voto por el mero hecho de estar encarcelado. El tribunal se encuentra con que puede, de acuerdo con el convenio, pues puede concluir que la privación de una persona del derecho al voto, pues efectivamente tiene que ser motivada. No puede ser una privación colectiva e irrazonada, pero no puede hacer mucho más. Es decir, entonces el tribunal lo que ha venido a decir es, bueno, tiene sentido que se prive a una persona de su derecho al voto, pero según la intensidad, según el tipo de delito que haya cometido. Lo que no vale es una privación general y extensiva a todas las personas. ¿Por qué? Pues porque el tribunal hasta ahí puede llegar, es decir, establece unos estándares mínimos. Se entiende que los estados pues ya pueden, dentro de estos estándares mínimos, pueden tener una mayor protección. Entonces, lo lógico pues es considerar que un país, por ejemplo, pues pueda considerar que efectivamente no tiene ninguna relación la privación del derecho al voto con que una persona haya cometido un delito. Pero eso no lo dice el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo lo que dice es que imponer una sanción de este tipo pues requiere una cierta, digamos, personalización. Claro, insisto, estamos hablando de tratados internacionales y el tribunal no puede ir más allá, puede interpretar muy extensivamente el convenio, pero no puede romper o no puede, la letra del convenio, o no puede inventar derechos. En lo que se refiere a las listas de mujeres, pues es algo por el estilo. Es decir, hay un caso español muy interesante en que una lista de mujeres se presentó compuesta únicamente por mujeres en las Islas Canarias, y entonces, de acuerdo con la ley española, las listas pues tienen que ser mixtas. Entonces la administración electoral denegó la presentación de una lista exclusivamente por mujeres, y entonces se planteó el caso ante el Tribunal Europeo, diciendo que se vulneraba el principio de igualdad, y el tribunal vino a decir que en ese aspecto no había vulneración de igualdad, porque la prohibición de listas de un solo sexo pues afectaba tanto a listas compuestas únicamente por mujeres como a listas compuestas únicamente por hombres, y que tanto hombres como mujeres pues se encontraban sometidos al mismo mandato de
de integrarse en de que las listas que se integraran debían ser de tipo mixto. Yo insisto en que hay que pensar que los convenios internacionales, pues muchas veces son un punto de partida, pero un punto de partida que puede ser mejorado y que puede ser aumentado y calificado por la legislación de tipo nacional. Los convenios internacionales duran muchos años, el interamericano del 69, el europeo del 50, el tiempo pasa, cambiar un convenio es difícil y entonces los estados tienen que ir más allá del convenio. Yo creo que lo ideal es que los convenios sean una especie de suelo, un mínimo, y luego pues, los países pues, vayan teniendo mejoras y aumentos de los derechos con respecto a los convenios ya existentes. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido, como siempre, una delicia escucharte, aprender de tus conocimientos. El caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es de gran relevancia, no solo por esos vasos de comunicación que existen, ¿no?, entre ambos órganos. Podríamos pensar que están separados, pero no, tú mismo has dicho, es que se citan mutuamente, hay casos que influyen unos en otros. El caso Evans contra Reino Unido, Artavia Murillo, lo reflejan expresamente, por citar alguno, y el funcionamiento de cada uno pues sirve de ilustración para pues avanzar y para ir mejorando en cuanto a la toma de decisiones que son tan importantes en materia de los derechos humanos, más aún en la situación en la que vivimos, ¿no?, con una guerra que todavía está abierta en el mundo, ¿no?, y que debería de encender focos rojos de que esto no puede suceder, o dictaduras que ya tenemos implantadas nuevamente en la región latinoamericana con las violaciones de derechos graves que esto conlleva. Muchísimas gracias, Luis. Vuelvo a reiterar mi admiración, no solo por tu trayectoria profesional y académica, que es impresionante, sino también por tu calidad como persona, como ser humano, y por esa cercanía y esa humildad que siempre tienes. Gracias, esperamos contar contigo presencialmente en las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Ojalá se pueda concretar algún evento pronto y tenerte por estas latitudes, que sé que a ti también te encanta venir a México. Pues mucho gusto, gracias a vosotros, y mi enhorabuena de nuevo al Tribunal Electoral, que está haciendo una labor realmente encomiable en la Federación Mexicana. Muchísimas gracias, y a quienes nos han acompañado en esta transmisión, pues agradecerles siempre su tiempo y también su disposición por seguir estas actividades que les lleva a la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias y nos vemos pues, en próximas emisiones. Hasta la vista entonces. A la vista, bye. Adiós. Gracias, Bye. Luis. Muchas gracias.